Sabéis que me he encontrado arquitectos que trampean las superficies de las cédulas de habitabilidad con tal de conseguir un resultado favorable. Y además no se conocen la ley, porque sin trampear la superficie podían haber conseguido también el resultado favorable. Soy Alejandro Darias, arquitecto, uno de los mayores expertos en Cataluña en cédulas de habitabilidad. Consigo de media que me apruebe las cédulas de habitabilidad en 15 días laborables, cuando la ley dice que son 30, y os quiero explicar un caso que os será de mucha utilidad para saber a quién tenéis que contratar y a quién no tenéis que contratar. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Se trata de una vivienda en un casco antiguo, una vivienda que mide menos de 20 metros cuadrados útiles. Ya sabéis que la ley en Cataluña dice que para conceder una cédula de habitabilidad la vivienda tiene que tener como mínimo 20 metros cuadrados útiles, pero hay una excepción a esa ley, y es que si la vivienda ya tenía anteriormente a la aplicación de la ley actual, que es la 141/2012, ya tenía cédula de habitabilidad concedida, pues se puede conceder otra cédula de habitabilidad. Evidentemente esto hay que demostrarlo a la agencia Habitache con varios documentos, normalmente hay requerimientos, etcétera, etcétera, pero la ley es clara al respecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un arquitecto que tramitó una cédula de habitabilidad de este tipo y que yo retomé después de que se viese que no iba a ningún puerto el primer trámite, pues se demostró que había trampeado la superficie. Además, lo constaté, tanto porque la vivienda tuvo inspección y luego yo la fui a medir también. Y además de constatar que la superficie era incorrecta en más de 3 metros cuadrados, solo para conseguir la aprobación de la cédula de habitabilidad por los 20 metros cuadrados de superficie útil, cuando la vivienda en realidad medía 17, pues es que encima la trampa había sido hecha de manera muy poco sutil. Simplemente había añadido 10 o 20 centímetros a cada medida. Bueno, o 10 centímetros, como que no quiere la cosa, y claro, solo añadir 10 centímetros a cada medida que había tomado, pues ya es suficiente para meterle los 3 metros cuadrados más. Podía haber colado, por supuesto, no hubiese habido inspección de Habitache, cédula de habitabilidad aprobado y todo está contento. Pero ¿cómo se os queda el cuerpo cuando descubrís que se hacen este tipo de trampas? ¿Cómo puedes decir, arquitecto, que una vivienda mide 20 metros cuadrados cuando en realidad mide 17? ¿Cómo lo puedes decir? Y el caso es que había solución porque la vivienda se podía acoger al hecho de que había tenido una cédula anterior, por cierto, una cédula que también misteriosamente había sido conseguido con una superficie que no valía, pero bueno, ya ahí no nos metemos porque realmente yo tengo que dedicar un apartado a todas las cédulas misteriosas que además no aparecen firmadas por nadie y que evidentemente han sido trampeadas de alguna manera. Pero la cédula existía y la ley dice claramente que si hay una cédula anterior, pues entonces tiene que aprobarse una segunda si se cumplen las condiciones pertinentes. Y había también otros mecanismos más para que se pudiese aprobar la cédula. Una jurisprudencia, porque el edificio no tenía solo esa vivienda, sino había muchas viviendas más de esa misma característica. Y algunas también con ese mismo problema de que no se cumplía la superficie útil. Había muchos mecanismos para enfrentarse a ese caso y para poder salir victorioso. El otro arquitecto no empleó el camino de la rectitud, el camino de la investigación y el camino de la inteligencia. Empleó el camino de la trampa. El camino de la trampa. De no molestarse en hacer las cosas bien. De no tener agallas de decirle a su cliente que existía este problema y que se iba a tener que afrontar esto como un trámite diferente. Un trabajo diferente, y que no iba a ser solo un trabajo de habitabilidad, sino que había que redactar muchos más documentos. No lo hizo. ¿Cuál es el resultado? Un cliente insatisfecho, un cliente que se ha sentido engañado, un arquitecto anterior que está propuesto para sanción y que yo me haya tenido que hacer cargo del expediente, que es evidentemente lo único positivo que hay aquí. En estos momentos en los cuales se está grabando el vídeo,
pues todavía no se ha resuelto el expediente, pero yo sé que estamos en el buen camino. Y si no se resuelve positivamente el expediente, yo estoy con la conciencia tranquila y mi cliente además también está con la conciencia tranquila de que se ha hecho todo lo posible y se está haciendo todo lo posible. Soy especialista en cédulas de habitabilidad, soy experto en cédulas de habitabilidad y sé cómo llegar a encontrar los requisitos para que se aprueben, los casos más difíciles. Y si no se aprueban, entonces lo digo así de claro, hay muy pocas probabilidades de éxito. Pero lo que no se puede hacer, como otros técnicos, es trampear con la idea de conseguir un resultado inmediato, fuera del código deontológico y fuera del código moral. Vosotros escogéis qué tipos de profesionales queréis. Si los que quieren la autopista y la vía rápida, una autopista en los cuales los carriles son de mierda, o queréis el camino menos evidente, pero el que conduzca a un resultado honrado y al mejor resultado posible. Y es que vosotros podáis tener una cédula de habitabilidad legal. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.